Bienvenidos. Antes de comenzar, déjame saber desde dónde y a qué hora nos escuchas. No olvides seguirnos y comentar si te gustan mis videos. Recuerda que puedes mandar tus historias al correo que dejamos en la descripción del video. Sin más que decir, comencemos. La Llorona. Luisa era una hermosa mexicana de origen indígena. Muchos hombres suspiraban por acariciar su aterciopelada piel blanca, enredar sus cabellos rizados y oscuros como la noche y besar sus labios de fresa, pero ella rechazaba a todos los pretendientes. No obstante, un caballero español de la alta sociedad, don Nuño de Montes Claros, consiguió conquistar su corazón. Él le explicó que, debido a la diferencia de clases, no era posible formalizar su relación. Por eso escaparon juntos y se instalaron en una casita en un lugar apartado. Durante 6 años Luisa vivió allí y don Nuño la visitaba regularmente. Tuvieron 3 hijos con los cabellos rubios y rizados. Transcurrido ese tiempo, las visitas del caballero empezaron a escasear y Luisa cayó en una depresión. Una noche, decidió seguir el carruaje de don Nuño. El vehículo se detuvo ante una lujosa mansión donde se celebraba una gran fiesta. Luisa preguntó al lacayo que estaba en la puerta y éste le dijo: se está festejando la boda de don Nuño. Luego, a través de una ventana, ella misma contempló a la feliz pareja mientras se besaban. Enloquecida, corrió de vuelta a su casita y apuñaló a sus 3 hijos. Después se dirigió al río con un manto ensangrentado y, al reparar en lo que había hecho, gritó: ¡ay, mis hijos! Se arrojó a las aguas y se convirtió en un mito. Desde entonces, muchos aseguran haber visto a la Llorona deambulando por los parques y las calles de Ciudad de México. El espectro se lamenta eternamente por la muerte de sus hijos emitiendo un grito escalofriante: ¡ay, mis hijos! ¡Ayúdame! Huyendo del acelerado ritmo de vida de la gran ciudad, una pareja decidió trasladarse con sus 2 hijos a una casita de campo, la cual se encontraba muy cerca del pueblo donde había nacido. La casa había estado deshabitada durante muchos años y necesitaba algunos arreglos, pero el reducido precio terminó de convencerles. Los hijos, un niño de 10 y una niña de 6, se instalaron cada uno en una habitación y estaban felices por poder disponer de su propio espacio. Sin embargo, algo muy extraño sucedió durante la primera noche. Mientras todos dormían, la niña salió de su cama y se detuvo en una de las esquinas de la habitación. Comenzó a arañar la pared de madera mientras susurraba repetidamente: «¡Ayúdame!». La pequeña Elisa ya había sufrido algún episodio de sonambulismo con anterioridad, por lo que los padres no se preocuparon en un primer momento. Como medida de precaución decidieron que los niños durmieran en la misma habitación. A partir de entonces, Elisa empezó a levantarse todas las noches, después de que su hermano conciliara el sueño. Se dirigía al otro dormitorio y arañaba la misma pared mientras repetía: «¡Ayúdame!». Aparte de este comportamiento obsesivo, la niña se volvió muy retraída y siempre estaba triste. Tras preguntar en el pueblo, los padres descubrieron que en la casa habían vivido un hombre y su hija. Al parecer, la niña se había perdido en el bosque y su padre se suicidó poco después. Preocupados y asustados, los padres de Elisa tomaron la decisión de retirar algunos de los paneles de madera que cubrían la pared y que su hija arañaba. Detrás de ellos encontraron un pequeño esqueleto con las manos atadas. No solo los perros lamen. Esta leyenda urbana se localiza en una pequeña ciudad de Francia y, según se puede leer en internet, se publicó incluso en algunos periódicos locales. Es una auténtica historia de terror cuya clave reside en su simpleza. La protagonista es una niña de 9 años, hija de un matrimonio de clase alta, bien relacionado en temas políticos y aristocráticos.
Es por esto por lo que los padres, con una vida social intensa, decidieron comprarle a la niña un perro para que la protegiera y le hiciera compañía durante sus ausencias a cenas, fiestas y demás. El perro cogió como costumbre dormir bajo la cama de la pequeña y, cuando a ésta le entraban los miedos nocturnos, dejaba caer su mano y entonces el perro se la lamía para tranquilizarla. Una noche, después de escuchar algunos ruidos en su casa durante una de las ausencias de sus padres, la chica se asustó y, como de costumbre, dejó caer su mano y su fiel compañero comenzó a lamerla hasta que se tranquilizó. Sin embargo, al levantarse de la cama horas después, descubrió a su mascota descuartizada en el salón y una pintada hecha con su sangre en la pared, en la que podía leerse: "No solo los perros lamen". Telita marinera. Mi familia paterna me quería muerta. Hola, mi nombre es Kenia y hoy te vengo a contar una historia que dejó marcada a mi mamá cuando estaba embarazada de mí. Para dar un pequeño contexto, mi papá y mi mamá se conocen desde pequeños, por lo tanto, mi familia paterna la conoce desde que era una bebé. Pasaron los años, se hicieron novios y entonces yo ya venía en camino. Cuando mi papá y mi mamá le contaron a mi familia paterna, nadie se veía contento, es más, ni siquiera querían a mi mamá y mucho menos a mí. Pasaron los meses y mi mamá empezó a notar cosas raras. En ese tiempo, mi mamá vivía en la casa de mi abuela, eran como departamentos. En uno vivía mi mamá junto con mi hermano, quien es hijo de otro padre, pero tenemos la misma mamá y yo aún en su vientre. Una noche, mi hermano se despertó muy asustado y despertó a mi mamá diciendo que alguien se había metido al departamento. Le contó que lo habían ahorcado, que lo agarraron de todos lados y, además, le taparon la cara con la mano, evitando que pudiera ver quién era o quiénes eran, porque no era una sola persona, sino varias. Aproximadamente 3 o 4. Mi mamá, por las altas horas de la noche y por lo cansada que estaba, no le hizo caso y le dijo que se durmiera, que solo estaba soñando. A la mañana siguiente, mi mamá y mi abuela notaron que mi hermano tenía marcas de manos largas por todo su cuerpo. Mi hermano es de tez blanca, por lo tanto, las marcas se le notaban mucho, tenía en el cuello, brazos y piernas. Mi mamá recordó lo que él le había contado durante la noche. Al principio pensaron que él solo se las pudo haber hecho, pero el tamaño de las manos marcadas era muy largo. Al final decidieron ignorarlo, se negaban a creer que fuera algo del más allá, sin saber por qué había pasado, pero las cosas no pararon ahí. Un día, mi mamá fue a visitar a una amiga. En ese momento, su amiga fue a la cocina y llegó una viejita, la cual le dijo a mi mamá que lo que le estaba pasando no era normal y que lo que había venido esa noche eran brujas y que no lograron su objetivo, que se habían equivocado. La señora fue por algo para mi mamá, subió las escaleras y después llegó la amiga. Entonces mi mamá le preguntó a su amiga cómo sabía lo que le estaba pasando si ella nunca le había contado nada y por qué la viejita lo sabía. Su amiga estaba confundida y le preguntó que cuál viejita. Mi mamá le dijo que la que había estado con ella y, al ver una foto donde salía la señora, la señaló diciendo: "Esa viejita". La amiga de mi mamá puso una cara seria y le dijo que esa viejita era su abuela y que ya tenía años de haber fallecido, pero que era bruja y que seguramente ya sabía lo que le iba a dar a mi mamá. Así que fue y se lo dio a ella. Mi mamá, asustada y sin poder creer lo que había pasado, hizo caso. Llegó a casa, puso lo que le había dado su amiga y, además, colocó unas tijeras debajo de la cama de mi hermano. Desde ese momento ya no pasó nada raro o subido de tono, hasta que nací yo. Cuando tenía aproximadamente 4 años, las cosas raras otra vez llegaron, pero ahora me pasaban a mí. Yo veía cosas, tenía mi tercer ojo abierto y algo más. Después nos mudamos a otra ciudad y ahí supimos de dónde venía todo lo que había pasado desde que mi mamá estaba embarazada de mí.
Resulta que una señora llegó a nuestras vidas y convivía mucho con nosotros. Un día, esa señora le dijo a mi mamá que estaba trabajada y que las cosas que yo veía eran por ese mismo trabajo. Con el tiempo descubrió que la familia de mi papá, mis tías, eran brujas y que en cuanto supieron de mí, trabajaron a mi mamá para que yo no naciera, como un aborto inesperado o algo parecido. De ahí se dieron cuenta que la noche en que las brujas atacaron a mi hermano, a quien realmente estaban buscando para llevarse era a mí, y esas brujas eran mis tías. No pudieron hacerlo porque yo aún seguía en el vientre de mi madre, de alguna manera protegida. Así que el blanco fue mi hermano. Después, esa señora me cerró mi tercer ojo y hizo algo más, y desde entonces dejaron de pasar cosas. Hoy en día estoy más grande y las cosas volvieron. A veces veo cosas, siento o algo loco que ni yo sé cómo pasa. Es que en cuanto alguien nos hace brujería lo sueño, lo paranormal me llama mucho la atención. Según mi mamá y mi papá, es porque estoy destinada gracias a la religión de mis tías y porque nací con ese don, al cual poco a poco entraré más. Hoy en día mi familia paterna me adoran a mí y a mi mamá, pero creo que no saben que mi mamá, y mucho menos yo, sabemos que nos hicieron brujería o lo que sea que intentaron hacer. Desde niño siempre he tenido pesadillas recurrentes que hacían difícil poder dormir, por eso es que no es raro verme con ojeras, jaja. Pero aunque hasta ahora siga así, hubo un tiempo en el que cuando soñaba y podía tener el control de mis sueños porque era consciente de que era un sueño, pero a partir de ahí me empezaron a dar parálisis de sueño. Entonces en su momento fue horrible porque vivía mi propia muerte, torturas y cómo me perseguían. Aquí tenía unos 8 a 9 años. Pero en los años siguientes las situaciones en mi vida empeoraban y pasaba momentos difíciles e incluso pensaba en quitarme la vida. ¿Pero a qué voy con esto? Se relaciona porque a partir de todas estas situaciones difíciles en mi vida, me empezaba a importar menos lo que podría pasar conmigo y de cierta forma me gustaba la adrenalina que la vida me ponía. Por ello es que pude superar todo, porque siempre hay una meta que perseguir y esa fue adrenalina para mí, el cuánto podría alcanzarlo, entonces varios miedos perdí desde ahí. Después de tiempo, a los 14 años, me volvió a dar una parálisis de sueño, pero esta vez fue diferente, ya que sentí como algo se me acercaba. Era similar a un demente en Harry Potter pero más chico. Entonces cuando se acercaba a mí es cuando me empezó a dar la parálisis y a vivir todo lo que antes vivía dentro del sueño y me asustaba. Comenzaba con un hombre persiguiéndome con un cuchillo y yo corriendo. Mientras yo corría miraba a este hombre y en vez de sentir miedo era una sensación de adrenalina que me gustaba. Entonces cuando empecé a sentir esto, el hombre me atrapó enseguida y me empezó a acuchillar y yo seguía con ese sentimiento. Luego llegó la tortura y como me pareció aburrido estar sentado, me levanté y ese hombre intentó detenerme y yo solo lo empujé y me fui. Entonces ahí es cuando me levanto pero no podía moverme, como una parálisis de sueño. Ahí es cuando después de toda esa aventura para mí, me empecé a reír porque fue divertido sentir esa adrenalina, entonces esta cosa se alejó de mí hasta desaparecer. Yo solo me desperté y volví a dormir. Después de eso nunca más me volvió a dar una parálisis de sueño. Entonces, a partir de ahí, empecé a creer que estas entidades, sean malignas o no, se alimentan de los miedos que tienes o te ocasionan. Por lo que no es necesario perder este miedo para afrontarlos, sino cambiar tu perspectiva de lo que es el miedo para que no te hagan daño. Es decir, míralo como algo que te sume para mejorar, no como algo que te reste para empeorar. El hombre del sombrero en la calle Arturo Prat. Mi nombre es Sebastián y esta es mi historia, basada en hechos reales. Los nombres de las locaciones son reales y verificables. Era invierno del año 2015, altas horas de la noche renguina, particularmente fría, además de mucha niebla, muy común en las noches de invierno de la comuna de Rengo, sexta región de Chile. Me encontraba en casa de un de mis amigos de toda la vida, charlamos y pasamos el rato,
Sin darnos cuenta las horas pasaron volando y ya eran cerca de las 3 de la mañana, era un día lunes feriado y de madruga. Obviamente transporte público a esa hora, ese día y con ese clima era algo en lo cual no podía pensar, por tanto era lógico que tendría que caminar hasta mi casa, unos 2.4 kilómetros de distancia. Lo que al principio parecía una noche tranquila para caminar de vuelta a casa se tornaba algo lúgubre, tétrico y por qué no decirlo incómodo. Creí que mis audífonos, buena música y un par de cigarros a casa serían ideal para esta travesía, pero al comenzar a caminar desde la calle San Martín, doblando por la AV, la piscina hasta llegar a la calle Arturo Prat, todo comenzó a tornar raro o a lo menos algo no estaba bien. No podía ver más allá de 1 o 2 metros de distancia hacia adelante. Por ende me vi en la obligación de dejar de escuchar música para poder estar más atento al camino. A medida que iba avanzado por la calle Arturo Prat, una sensación de incomodidad y demasiado silencio, ese típico silencio antes de la tormenta comenzó a perturbarme. Camine y camine hasta que llegue a un colegio llamado Escuela 1 o Escuela Luis Galdamés. Ya eran más de las 3 de la madrugada, a unos 20 minutos de las 4, cuando el terror, el miedo y el instinto de sobrevivencia comenzó a recorrer todo mi cuerpo. Era como si sintiera que alguien me estaba esperando más adelante en la vereda, ya que debo destacar que junto al colegio se encuentra una casa que pareciera sobresalir del resto de las estructuras de esa calle. Por lo que crea 2 recoecos, uno junto al colegio y otro en la casa que sigue. Al principio creí que podría ser un asaltante o alguien que quisiera jugar una broma de muy mal gusto, pero a medida que caminaba sentía que lo que me estaba esperando más adelante, escondido, no era humano. Era más bien el presentimiento de que había maldad pura y genuina esperando por mí y para mi desgracia en esa noche de 2015 tenía razón. En cuanto caminé por ese lugar, ese pequeño espacio que dejaba la casa, me dije a mí mismo que no mirara, pero por el rabillo del ojo, noto una sombra, di 3 pasos y fue como si todo mi ser necesitaba la respuesta a qué era eso y mirarlo a la cara y enfrentarlo, pero mi cerebro gritaba no mires atrás, a lo que eventualmente terminé haciendo, y efectivamente no era humano, era mucho peor. Era una sombra o silueta de un hombre plasmada en la pared, media unos 3 metros de alto, traía un sombrero, y sus pies no se veían. Era como si fuera la silueta de un hombre con saco o una túnica que tapaba sus piernas y pies. Lo que más perplejo, inmóvil y muerto de miedo me dejó, fueron sus ojos. Brillantes y amarillos mirándome fijamente a los ojos, como si quisiera algo de mí o peor todavía, a mí. En ese preciso momento caí correr y gritar, pero como si fuese una pesadilla mis piernas no reaccionaban, y no me salía la voz del terror y el shock que me dejó el ver esa cosa. De a poco comencé a correr y gritar, sin mirar atrás hasta que llegase a un lugar seguro. No quería mirar para atrás porque en el fondo sabía que esa cosa me podría estar persiguiendo a través de las paredes como una sombra oscura y diabólica. Para evitarme más traumas la obvié y seguí corriendo hasta llegar a mi casa y al llegar comencé a derrumbarme del miedo y del terror. Lo comenté con mi familia y amigos, y muchos me comentaron que quizás era algo más y no solo una sombra. Otros creían que solo lo imaginé y otros creían que esa cosa quería algo de mí, o quizás alimentarse del miedo humano, nunca lo sabremos. Al tiempo después pasaron los días, las semanas y luego los años hasta que esta historia se comenzó a volver borrosa y parte de una pesadilla vivida que aterrorizaría a cualquiera. Es por esto que queráis compartirlo con Reddit y en especial hablar de los nombres de los lugares con sus nombres reales por si en algún momento alguien más se llega a encontrar con el hombre del sombrero de la calle Arturo Prat. A inicios del año pasado tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, Puebla. La persona que me buscó para ese trabajo me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió normal el día que llegué y el día posterior, pero para la tercera noche tuve una experiencia, quiero suponer, de parálisis del sueño.
aunque fue muy extraño. De una forma tan realista como si llevara años de conocer la habitación, vi como alguien, o algo, entró a la habitación y se dirigió a mi cama y subió lentamente por mis pies, lo único que alcancé a hacer. Porque estaba oscuro, fue girar a mi izquierda lleno de pánico y desesperación para encender la luz y en cuanto pude alcanzar el apagador desperté. Para haber sido un sueño, porque parálisis como tal no fue súper realista. Al día siguiente se lo conté a los profesores a los que impartí el curso, con quienes para ese punto había hecho buena amistad, y lo que me dirían me dejó con una extraña sensación de incredulidad y temor. Resulta que según ellos, y de acuerdo a palabras de trabajadores del hotel que más tarde me lo confirmarían, ese hotel anteriormente era una vieja hacienda y se cuenta que un general, o algo así, había encontrado a su mujer con uno de los trabajadores, por lo que en venganza colgó sus cabezas en los barrotes de alguna ventana. No corroboré la historia, pero varias personas coinciden con la versión. Luego de eso me enteraría que en ese hotel las cosas se mueven de lugar, las sillas o mecedoras se mueven y se escuchan cosas en la noche. No es la Llorona. Afortunadamente 2 días después del susto había terminado la semana de cursos y podía regresar a salvo a mi bello estado, dejando atrás esa extraña experiencia. He de mencionar que luego del suceso dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas toda la noche y ya no hubo más experiencias extrañas. Lametones. El día en el que Sofía cumplió 9 años, sus padres le regalaron un cachorro llamado Rocky. Era un pastor alemán muy cariñoso y juguetón que enseguida cautivó a la pequeña. Sus padres siempre estaban muy ocupados con sus compromisos sociales y la única compañía de Sofía eran los sirvientes que trabajaban en la enorme mansión. Sin embargo, todo cambió con la llegada de Rocky. Niña y perro se hicieron inseparables. Rocky creció rápidamente y se convirtió en el guardián más fiel, por lo que Sofía se sentía a salvo junto a él. El perro dormía junto a la cama de la pequeña, sobre la alfombra. Cuando ella despertaba agitada debido a una pesadilla, lo que, por desgracia, solía suceder a menudo, alargaba su brazo y buscaba el cuerpo de Rocky con la mano. Él la lamía con cariño y Sofía se tranquilizaba de inmediato. Así transcurrieron las cosas hasta que, una noche, la niña despertó gritando tras sufrir una pesadilla particularmente intensa. Escuchó que Rocky gruñía y sacó el brazo de debajo de las sábanas. En unos instantes sintió los lametones sobre su piel, que se prolongaron durante muchos minutos, y consiguió de nuevo el sueño. Por la mañana, cuando encendió la luz tras despertarse, contempló un espectáculo dantesco. Rocky estaba encima de un charco de sangre. Su cabeza colgaba, prácticamente seccionada, y sus tripas cubrían la alfombra. En la pared, junto a la cama, estaba escrito con sangre: no solo los perros lamen. Una criada encontró a Sofía ovillada en un rincón de la habitación. Se restregaba las manos desquiciada y repetía una y otra vez: ¿quién lamió mi mano? ¿Quién lamió mi mano? ¿Quién lamió mi mano? Poco después la encerraron en un sanatorio. El espectro. Todas las noches, en el Grand Splendid de Santa Fe, Enid y yo asistimos a los estrenos cinematográficos. Ni borrascas ni noches de hielo nos han impedido introducirnos, a las 10 en punto, en la tibia penumbra del teatro. Allí, desde uno u otro palco, seguimos las historias del film con un mutismo y un interés tales que podrían llamar sobre nosotros la atención, de ser otras las circunstancias en que actuamos. Desde uno u otro palco, he dicho, pues su ubicación nos es indiferente. Y aunque la misma localidad llegue a faltarnos alguna noche, por estar el Splendid en pleno, nos instalamos, mudos y atentos siempre a la representación, en un palco cualquiera ya ocupado. No estorbamos, creo, o, por lo menos, de un modo sensible. Desde el fondo del palco, o entre la chica del antepecho y el novio adherido a su nuca, Enid y yo, aparte del mundo que nos rodea,
somos todo ojos hacia la pantalla. Y si en verdad alguno, con escalofríos de inquietud cuyo origen no alcanza a comprender, vuelve a veces la cabeza para ver lo que no puede, o siente un soplo helado que no se explica en la cálida atmósfera, nuestra presencia de intrusos no es nunca notada, pues preciso es advertir ahora que Enid y yo estamos muertos. De todas las mujeres que conocí en el mundo vivo, ninguna produjo en mí el efecto que Enid. La impresión fue tan fuerte que la imagen y el recuerdo mismo de todas las mujeres se borró. En mi alma se hizo de noche, donde se alzó un solo astro imperecedero, Enid. La sola posibilidad de que sus ojos llegaran a mirarme sin indiferencia, deteníame bruscamente el corazón. Y ante la idea de que alguna vez podía ser mía, la mandíbula me temblaba. Enid. Tenía ella entonces, cuando vivíamos en el mundo, la más divina belleza que la epopeya del cine ha lanzado a miles de leguas y expuesto a la mirada fija de los hombres. Sus ojos, sobre todo, fueron únicos, y jamás terciopelo de mirada tuvo un marco de pestañas como los ojos de Enid, terciopelo azul, húmedo y reposado, como la felicidad que sollozaba en ella. La desdicha me puso ante ella cuando ya estaba casada. No es ahora del caso ocultar nombres. Todos recuerdan a Duncan Wyoming, el extraordinario actor que, comenzando su carrera al mismo tiempo que William Hart, tuvo, como este y a la par de este, las mismas hondas virtudes de interpretación viril. Hart ha dado al cine todo lo que podíamos esperar de él, y es un astro que cae. De Wyoming, en cambio, no sabemos lo que podíamos haber visto, cuando apenas en el comienzo de su breve y fantástica carrera creó, como contraste con el empalagoso héroe actual, el tipo de varón rudo, áspero, feo, negligente y cuanto se quiera, pero hombre de la cabeza a los pies, por la sobriedad, el empuje y el carácter distintivos del sexo. Hart prosiguió actuando y ya lo hemos visto. Wyoming nos fue arrebatado en la flor de la edad, en instantes en que daba fin a 2 cintas extraordinarias, según informes de la empresa, El Páramo y Más allá de lo que se ve. Pero el encanto, la absorción de todos los sentimientos de un hombre, que ejerció sobre mi Enid, no tuvo sino una amargura. Wyoming, que era su marido, era también mi mejor amigo. Habíamos pasado 2 años sin vernos con Duncan, él, ocupado en sus trabajos de cine, y yo en los míos de literatura. Cuando volví a hallarlo en Hollywood, ya estaba casado. «Aquí tienes a mi mujer», me dijo echándomela en los brazos. Y a ella. «Apriétalo bien, porque no tendrás un amigo como Grant. Y bésalo, si quieres». No me besó, pero al contacto con su melena en mi cuello, sentí en el escalofrío de todos mis nervios que jamás podría yo ser un hermano para aquella mujer. Vivimos 2 meses juntos en el Canadá, y no es difícil comprender mi estado de alma respecto de Enid. Pero ni en una palabra, ni en un movimiento, ni en un gesto me vendí ante Wyoming. Solo ella leía en mi mirada, por tranquila que fuera, cuán profundamente la deseaba. Amor, deseo. Una y otra cosa eran en mí gemelas, agudas y mezcladas, porque si la deseaba con todas las fuerzas de mi alma incorpórea, la adoraba con todo el torrente de mi sangre substancial. Duncan no lo veía. ¿Cómo podía verlo? A la entrada del invierno regresamos a Hollywood, y Wyoming cayó entonces con el ataque de gripe que debía costarle la vida. Dejaba a su viuda con fortuna y sin hijos. Pero no estaba tranquilo, por la soledad en que quedaba su mujer. No es la situación económica, me decía, sino el desamparo moral. Y en este infierno del cine. En el momento de morir, bajándonos a su mujer y a mí hasta la almohada, y con voz ya difícil. Confíate a Grant, Enid. Mientras lo tengas a él, no temas nada. Y tú, viejo amigo, vela por ella. Sé su hermano, no prometas. Ahora puedo ya pasar al otro lado. Nada de nuevo en el dolor de Enid y el mío.
A los 7 días regresábamos al Canadá, a la misma choza estival que un mes antes nos había visto a los 3 cenar ante la carpa. Como entonces, Enid miraba ahora el fuego, achuchada por el sereno glacial, mientras yo, de pie, la contemplaba. Y Duncan no estaba más. Debo decirlo, en la muerte de Wyoming yo no vi sino la liberación de la terrible águila enjaulada en nuestro corazón, que es el deseo de una mujer a nuestro lado que no se puede tocar. Yo había sido el mejor amigo de Wyoming, y mientras él vivió, el águila no deseó su sangre, se alimentó, la alimenté, con la mía propia. Pero entre él y yo se había levantado algo más consistente que una sombra. Su mujer fue, mientras él vivió, y lo hubiera sido eternamente, intangible para mí. Pero él había muerto. No podía Wyoming exigirme el sacrificio de la vida en que él acaba de fracasar. Y Enid era mi vida, mi porvenir, mi aliento y mi ansia de vivir, que nadie, ni Duncan, mi amigo íntimo, pero muerto, podía negarme. Vela por ella. Sí, más dándole lo que él le había restado al perder su turno, la adoración de una vida entera consagrada a ella. Durante 2 meses, a su lado de día y de noche, velé por ella como un hermano. Pero al tercero caí a sus pies, Enid me miró inmóvil, y cegaramente subieron a su memoria los últimos instantes de Wyoming, porque me rechazó violentamente. Pero yo no quité la cabeza de su falda. Te amo, Enid, le dije. Sin ti me muero. Tú, Guillermo, murmuró ella. Es horrible oírte decir esto. Todo lo que quieras, repliqué. Pero te amo inmensamente. Cállate, cállate. Y te he amado siempre. Ya lo sabes. No, no sé. Sí, lo sabes. Enid me apartaba siempre, y yo resistía con la cabeza entre sus rodillas. Dime que lo sabías. No, cállate. Estamos profanando. Dime que lo sabías. Guillermo. Dime solamente que sabías que siempre te he querido. Sus brazos se rindieron cansados, y yo levanté la cabeza. Encontré sus ojos al instante, un solo instante, antes que Enid se doblegara a llorar sobre sus propias rodillas. La dejé sola, y cuando 1 hora después volví a entrar, blanco de nieve, nadie hubiera sospechado, al ver nuestro simulado y tranquilo afecto de todos los días, que acabábamos de tender hasta hacerla sangrar las cuerdas de nuestros corazones. Porque en la alianza de Enid y Wyoming no había habido nunca amor. Faltóle siempre una llamarada de insensatez, extravío, injusticia, la llama de pasión que quema la moral entera de un hombre y abraza a la mujer en largos sollozos de fuego. Enid había querido a su esposo, nada más, y lo había querido, nada más que querido ante mí, que era la cálida sombra de su corazón, donde ardía lo que no le llegaba de Wyoming, y donde ella sabía iba a refugiarse todo lo que de ella no alcanzaba hasta él. La muerte, luego, dejando hueco que yo debía llenar con el afecto de un hermano. De hermano, a ella, Enid, que era mi sola sed de dicha en el inmenso mundo. A los 3 días de la escena que acabo de relatar regresamos a Hollywood. Y un mes más tarde se repetía exactamente la situación, yo de nuevo a los pies de Enid con la cabeza en sus rodillas, y ella queriendo evitarlo. Te amo cada día más, Enid. Guillermo. Dime que algún día me querrás. No. Dime solamente que estás convencida de cuánto te amo. No. Dímelo. Déjame. ¿No ves que me estás haciendo sufrir de un modo horrible? Y al sentirme temblar mudo sobre el altar de sus rodillas, bruscamente me levantó la cara entre las manos. Pero déjame, te digo. Déjame. ¿No ves que también te quiero con toda el alma y que estamos cometiendo un crimen? 4 meses justos, 120 días transcurridos apenas desde la muerte del hombre que ella amó,
del amigo que me había interpuesto como un velo protector entre su mujer y un nuevo amor. Abrevio. Tan hondo y compenetrado fue el nuestro, que aún hoy me pregunto con asombro qué finalidad absurda pudieron haber tenido nuestras vidas de no habernos encontrado por bajo de los brazos de Wyoming. Una noche, estábamos en Nueva York, me enteré que se pasaba por fin El Páramo, una de las dos cintas de que he hablado, y cuyo estreno se esperaba con ansiedad. Yo también tenía el más vivo interés de verla, y se lo propuse a Enid. ¿Por qué no? Un largo rato nos miramos, una eternidad de silencio, durante el cual el recuerdo galopó hacia atrás entre derrumbamiento de nieve y caras agónicas. Pero la mirada de Enid era la vida misma, y presto entre el terciopelo húmedo de sus ojos y los míos no me dio sino la dicha convulsiva de adorarnos. Y nada más. Fuimos al Metropole, y desde la penumbra rojiza del palco vimos aparecer, enorme y con el rostro más blanco que la hora de morir, a Duncan Wyoming. Sentí temblar bajo mi mano el brazo de Enid. Duncan. Sus mismos gestos eran aquellos. Su misma sonrisa confiada era la de sus labios. Era su misma enérgica figura la que se deslizaba adherida a la pantalla. Y a 20 metros de él, era su misma mujer la que estaba bajo los dedos del amigo íntimo. Mientras la sala estuvo a oscuras, ni Enid ni yo pronunciamos una palabra ni dejamos un instante de mirar. Largas lágrimas rodaban por sus mejillas y me sonreía. Me sonreía sin tratar de ocultarme sus lágrimas. Sí, comprendo, amor mío, murmuré, con los labios sobre el extremo de sus pieles, que, siendo un obscuro detalle de su traje, era asimismo toda su persona idolatrada. Comprendo, pero no nos rindamos. Sí. Así olvidaremos. Por toda respuesta, Enid, sonriéndome siempre, se recogió muda a mi cuello. A la noche siguiente volvimos. ¿Qué debíamos olvidar? La presencia del otro, vibrante en el haz de luz que lo transportaba a la pantalla palpitante de la vida, su inconsciencia de la situación, su confianza en la mujer y el amigo. Esto era precisamente a lo que debíamos acostumbrarnos. Una y otra noche, siempre atentos a los personajes, asistimos al éxito creciente de El Páramo. La actuación de Wyoming era sobresaliente y se desarrollaba en un drama de brutal energía, una pequeña parte de los bosques del Canadá y el resto en la misma Nueva York. La situación central constituía una escena en que Wyoming, herido en la lucha con un hombre, tiene bruscamente la revelación del amor de su mujer por ese hombre, a quien él acaba de matar por motivos aparte de este amor. Wyoming acababa de atarse un pañuelo a la frente. Y tendido en el diván, jadeando aún de fatiga, asistía a la desesperación de su mujer sobre el cadáver del amante. Pocas veces la revelación del derrumbe, la desolación y el odio han subido al rostro humano con más violenta claridad que en esa circunstancia a los ojos de Wyoming. La dirección del film había exprimido hasta la tortura aquel prodigio de expresión, y la escena se sostenía un infinito número de segundos. Cuando uno solo bastaba para mostrar al rojo blanco la crisis de un corazón en aquel estado. Enid y yo, juntos e inmóviles en la oscuridad, admirábamos como nadie al muerto amigo, cuyas pestañas nos tocaban casi cuando Wyoming venía desde el fondo a llenar él solo la pantalla. Y al alejarse de nuevo a la escena del conjunto, la sala entera parecía estirarse en perspectiva. Y Enid y yo, con un ligero vértigo por este juego, sentíamos aún el roce de los cabellos de Duncan que habían llegado a rozarnos. ¿Por qué continuábamos yendo al Metropole? ¿Qué desviación de nuestras conciencias nos llevaba allá noche a noche a empapar en sangre nuestro amor inmaculado? ¿Qué presagio nos arrastraba como a sonámbulos ante una acusación alucinante que no se dirigía a nosotros, puesto que los ojos de Wyoming estaban vueltos al otro lado? ¿A dónde miraban? No sé a dónde, a un palco cualquiera de nuestra izquierda. Pero una noche noté, lo sentí en la raíz de los cabellos, que los ojos se estaban volviendo hacia nosotros. Enid debió de notarlo también,
porque sentí bajo mi mano la honda sacudida de sus hombros. Hay leyes naturales, principios físicos que nos enseñan cuán fría magia es esa de los espectros fotográficos danzando en la pantalla, remedando hasta en los más íntimos detalles una vida que se perdió. Esa alucinación en blanco y negro es solo la persistencia helada de un instante, el relieve inmutable de un segundo vital. Más fácil nos sería ver a nuestro lado a un muerto que deja la tumba para acompañarnos, que percibir el más leve cambio en el rostro lívido de un film. Perfectamente. Pero a despecho de las leyes y los principios, Wyoming nos estaba viendo. Si para la sala, el páramo era una ficción novelesca, y Wyoming vivía solo por una ironía de la luz, si no era más que un frente eléctrico de láminas sin costados ni fondo, para nosotros, Wyoming, Enid y yo. La escena filmada vivía flagrante, pero no en la pantalla, sino en un palco, donde nuestro amor sin culpa se transformaba en monstruosa infidelidad ante el marido vivo. ¿Farsa del actor? ¿Odio fingido por Duncan ante aquel cuadro de El Páramo? No. Allí estaba la brutal revelación, la tierna esposa y el amigo íntimo en la sala de espectáculos, riéndose, con las cabezas juntas, de la confianza depositada en ellos. Pero no nos reíamos, porque noche a noche, palco tras palco, la mirada se iba volviendo cada vez más a nosotros. Falta un poco aún, me decía yo. Mañana será, pensaba Enid. Mientras el Metropole ardía de luz, el mundo real de las leyes físicas se apoderaba de nosotros y respirábamos profundamente. Pero en la brusca cesación de luz, que como un golpe sentíamos dolorosamente en los nervios, el drama espectral nos cogía otra vez. A 1000 leguas de Nueva York, encajonado bajo tierra, estaba tendido sin ojos Duncan Wyoming. Más su sorpresa ante el frenético olvido de Enid, su ira y su venganza estaban vivas allí, encendiendo el rastro químico de Wyoming, moviéndose en sus ojos vivos, que acababan, por fin, de fijarse en los nuestros. Enid ahogó un grito y se abrazó desesperadamente a mí. Guillermo. Cállate, por favor. Es que ahora acaba de bajar una pierna del diván. Sentí que la piel de la espalda se me erizaba, y miré. Con lentitud de fiera y los ojos clavados sobre nosotros, Wyoming se incorporaba del diván. Enid y yo lo vimos levantarse, avanzar hacia nosotros desde el fondo de la escena, llegar al monstruoso primer plano. Un fulgor deslumbrante nos cegó, a tiempo que Enid lanzaba un grito. La cinta acababa de quemarse, mas, en la sala iluminada las cabezas todas estaban vueltas hacia nosotros. Algunos se incorporaron en el asiento a ver lo que pasaba. La señora está enferma, parece una muerta, dijo alguno en la platea. Más muerto parece él, agregó otro. ¿Qué más? Nada, sino que en todo el día siguiente Enid y yo no nos vimos. Únicamente al mirarnos por primera vez de noche para dirigirnos al Metropole, Enid tenía ya en sus pupilas profundas la tiniebla del más allá, y yo tenía un revólver en el bolsillo. No sé si alguno en la sala reconoció en nosotros a los enfermos de la noche anterior. La luz se apagó, se encendió y tornó a apagarse, sin que lograra reposarse una sola idea normal en el cerebro de Guillermo Grant, y sin que los dedos crispados de este hombre abandonaran un instante el gatillo. Yo fui toda la vida dueño de mí. Lo fui hasta la noche anterior, cuando contra toda justicia un frío espectro que desempeñaba su función fotográfica de todos los días crió dedos estranguladores para dirigirse a un palco a terminar el film. Como en la noche anterior, nadie notaba en la pantalla algo anormal, y es evidente que Wyoming continuaba jadeante adherido al diván. Pero Enid entre mis brazos, tenía la cara vuelta a la luz, pronta para gritar. Cuando Wyoming se incorporó por fin, yo lo vi adelantarse, crecer, llegar al borde mismo de la pantalla, sin apartar la mirada de la mía. Lo vi desprenderse, venir hacia nosotros en el haz de luz, venir en el aire por sobre las cabezas de la platea, alzándose, llegar hasta nosotros con la cabeza vendada.
Lo vi extender las arpas de sus dedos, a tiempo que Enid lanzaba un horrible alarido, de esos en que con una cuerda vocal se ha rasgado la razón entera, e hice fuego. No puedo decir qué pasó en el primer instante, pero en pos de los primeros momentos de confusión y de humo, me vi con el cuerpo colgado fuera del antepecho, muerto. Desde el instante en que Wyoming se había incorporado en el diván, dirigí el cañón del revólver a su cabeza. Lo recuerdo con toda nitidez. Y era yo quien había recibido la bala en la sien. Estoy completamente seguro de que quise dirigir el arma contra Duncan. Solamente que, creyendo apuntar al asesino, en realidad apuntaba contra mí mismo. Fue un error, una simple equivocación, nada más, pero que me costó la vida. 3 días después Enid quedaba a su vez desalojada de este mundo. Y aquí concluye nuestro idilio. Pero no ha concluido aún. No son suficientes un tiro y un espectro para desvanecer un amor como el nuestro. Más allá de la muerte, de la vida y de sus rencores, Enid y yo nos hemos encontrado. Invisibles dentro del mundo vivo, Enid y yo estamos siempre juntos, esperando el anuncio de otro estreno cinematográfico. Hemos recorrido el mundo. Todo es posible esperar menos que el más leve incidente de un film pase inadvertido a nuestros ojos. No hemos vuelto a ver más el páramo. La actuación de Wyoming en él no puede ya depararnos sorpresas, fuera de las que tan dolorosamente pagamos. Ahora nuestra esperanza está puesta en más allá de lo que se ve. Desde hace 7 años la empresa filmadora anuncia su estreno y hace 7 años que Enid y yo esperamos. Duncan es su protagonista, pero no estaremos más en el palco, por lo menos en las condiciones en que fuimos vencidos. En las presentes circunstancias, Duncan puede cometer un error que nos permita entrar de nuevo en el mundo visible, del mismo modo que nuestras personas vivas, hace 7 años, le permitieron animar la helada lámina de su film. Enid y yo ocupamos ahora, en la niebla invisible de lo incorpóreo, el sitio privilegiado de acecho que fue toda la fuerza de Wyoming en el drama anterior. Si sus celos persisten todavía, si se equivoca al vernos y hace en la tumba el menor movimiento hacia afuera, nosotros nos aprovecharemos. La cortina que separa la vida de la muerte no se ha descorrido únicamente en su favor, y el camino está entreabierto. Entre la nada que ha disuelto lo que fue Wyoming y su eléctrica resurrección, queda un espacio vacío. Al más leve movimiento que efectúe el actor, apenas se desprenda de la pantalla, Enid y yo nos deslizaremos como por una fisura en el tenebroso corredor. Pero no seguiremos el camino hacia el sepulcro de Wyoming, iremos hacia la vida, entraremos en ella de nuevo. Y es el mundo cálido del que estamos expulsados, el amor tangible y vibrante de cada sentido humano, lo que nos espera entonces a Enid y a mí. Dentro de un mes o de un año, ella llegará. Solo nos inquieta la posibilidad de que más allá de lo que se ve se estrene bajo otro nombre, como es costumbre en esta ciudad. Para evitarlo, no perdemos un estreno. Noche a noche entramos a las 10 en punto en el Grand Splendid, donde nos instalamos en un palco vacío o ya ocupado, indiferentemente. La niña. Hace un tiempo, una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez, ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras 2 amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que probablemente con solo 2 personas sería más difícil que pasara algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final cedieron. Lo preparamos todo y, un poco asustadas, comenzamos a hacer la ouija. Durante la sesión, una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo: «Yo me voy de aquí, menuda tontería esta de la ouija». Nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro momento. Al cabo de unos días, la compañera que se había ido me llamó aterrorizada, diciéndome que, de camino a casa después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su hogar,
una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía ya que tenía prisa por llegar a su casa, y acto seguido, la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Mi amiga salió de allí corriendo y al llegar a casa fue cuando me llamó. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. En un principio me lo tomé a broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé que no tendría nada que ver y me dormí. Al día siguiente esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía miedo, así que decidí acompañarla ya que yo tenía también que estudiar. Cogí un autobús y, ya en su casa, nos pusimos a estudiar. De repente, oímos a nuestra espalda un ruido como de arañazos. Las dos miramos y comprobamos horrorizadas que la niña que ella me había descrito estaba sentada sobre la cama de mi amiga, arañando la pared. Salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta observé que mi amiga no estaba, pero yo estaba demasiado asustada para esperarla. Un rato después, la policía llamó a mi casa informándome de que mi amiga había muerto de un ataque de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa, con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico unos meses y ya me estaba recuperando, pero el otro día, en mi buzón apareció una nota escrita con letra de niña pequeña que decía: "Tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva". Yo creo que es una broma, ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en el pueblo, pero por otra parte tengo miedo, ¿vendrá a por mí? Viví en una zona que yo llamaría relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada. He trabajado de noche por años. Regresando con un compañero del trabajo me dejó en X punto relativamente cercano a mi casa y su ruta, pero ese día desde que bajé del auto me sentía observado. Estaba sobre cierta avenida, a una calle de una gasolinera. Para llegar a mi casa debía cruzar la avenida y un par de calles de las cuales una es solo parques. Pero usualmente no funciona el alumbrado público en ninguno de ellos, así que cuando cruzas la luz más cercana que veías es una calle más adelante. Hay una escuela pequeña que tiene sus propias luces exteriores por el problema del alumbrado, y a la misma distancia la luz más intensa del otro lado es una casa donde un señor abre su ventana. A las 5:36:00 am para vender jugos, sándwiches y tortas. Por algún motivo ese día no había abierto temprano el señor, y como no había mucha luz me quedé donde estaba mirando al parque. De un lado son bancas techadas y del otro lado de la calle es una cancha de basquetbol rodeada de árboles, pero sentía que algo me miraba desde la cancha y pasé un buen rato mirando la cancha. Creía ver sombras moviéndose, como gente usando capuchas o sudaderas, pues no veías un estilo de pelo y las ligeras siluetas parecían iguales. Tras esperar una media hora mirando desde donde estaba, pude ver cómo las sombras se movían un poco más lejos y ya sin agacharse tanto. Esperé unos minutos más y al poco rato pude ver encenderse la ventana del señor que vendía jugos. Ya con esa guía de luz me puse mis llaves a la mano y crucé el parque pegado del lado contrario a la cancha. Al llegar a casa le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Me despertó alarmada alrededor del mediodía con una copia de esos periódicos chismosos. Un tipo de periódicos locales con notas alarmistas donde mencionaban que en la cancha había aparecido un cadáver quemado. En ese momento, debido al grado de la combustión, no sabían si fue hombre o mujer. Si bien en retrospectiva pude haberme desviado algunas calles y pasar por otro lado, una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha y me sentía lo suficientemente lejano y seguro para poder correr en caso de ser necesario. Adicionalmente, esa misma semana entre mi familia se contaron la historia de lo que vi y lo que pasó, y aparentemente un amigo de mi primo le contó el mismo día que vio cómo quemaban a alguien en la cancha.
En su versión él regresaba pedo de una fiesta y por la hora que era ya no había transporte público para ir a su casa, así que decidió dormirse en el parque, del lado contrario al que yo llegué. Hay una parte de ese bloque donde fueron abandonados unos vehículos y siempre han estado ahí, ya que no tenían puerta. Se metió en una combi que daba espalda a la cancha de basquetbol y tenía enfrente una de fútbol rápido. A cierta hora de la madrugada escuchó gritos o gemidos en sus sueños y empezó a despertar. Pensando que era una pareja que fue a darse al parque, se asomó por una de las ventanas de la combi y vio el espectáculo y las siluetas rodeando a la víctima. No sé y no sabe si gritó al verlo, pero empezó a hacer ruido y cuenta que escuchó cómo gritaban que fueran por él o que seguía él. En cuanto bajó, corrió muchas calles sobre la avenida hasta llegar a Periférico y ya de ahí buscó cómo irse a su casa. No es precisamente una historia de fantasmas, pero sí da algo de inquietud ver algo tan gráfico pasar tan cerca de donde vives, en una zona donde normalmente no pasa mucho y que es considerablemente pequeña. No olvides seguirnos, dar like y mandar tu historia. Nos vemos.